Inicio a nuestro debate sobre la ley sobre el trabajo juvenil acá en el Perú, lo que popularmente se ha venido denominando ley Pulpín, ¿no? Ha sido tan fuerte el impacto de la ley y la respuesta que ha habido en ese sentido, que todos lo conocemos ahora con el nombre de ley Pulpín. Bueno, democráticamente hemos organizado esta reunión y tenemos expositores, por un lado a favor de la ley, por otro lado que están observando esta ley. Así es que hemos procurado ser lo más democráticos y felicitamos a ustedes, porque si se está dando este debate es precisamente porque son ustedes los que han convocado esta reunión. Estoy reemplazando al licenciado brevemente en este plan de moderador. Ya tenemos acá al licenciado, pero vamos a iniciar nuestro debate con el señor viceministro de Trabajo. Señor. Muy bien. Por muchos años nuestro país, como ustedes saben, vive de lo que la naturaleza nos provee. El Perú es un país felizmente muy rico en recursos, de manera que nosotros vivimos casi siempre recogiendo lo que la naturaleza nos provee, tanto el mar, la sierra, minerales, en la selva tenemos otros recursos más, pero nosotros nos hemos quedado en un país que solo recoge los recursos, exporta recursos naturales y somos primario exportadores. O sea, nosotros no logramos transformar nada. Y si nos comparamos con otros países, como por ejemplo el caso de Corea, nos vamos a dar cuenta que ellos, pese a que son países con menos recursos que nosotros, incluso mucho más golpeados que nosotros, porque ellos han tenido procesos de guerra y han sido muy afectados. Sin embargo, hoy día son potencias económicas. ¿Cómo han hecho esos países que sin tener los recursos que tenemos nosotros, habiendo sufrido mucho más que nosotros situaciones conflictivas, ellos ahora sean países con importante exportación, con buen crecimiento del PBI, y nosotros nos hemos quedado en primer exportador? El Perú fundamentalmente vive de la minería, químicos y productos para la salud poco, alimentos procesados poco, vestimentas poco y algo de pesca y alimentos marinos. Corea, que estuvo peor que nosotros hace 40 años por lo menos, hoy día vive de la exportación de maquinarias, químicos, productos para la salud, electrónicos, metálicos, textiles, vestimenta y fundamentalmente la tecnología. Entonces, ¿qué han trabajado ellos fuerte? Han trabajado fuerte en un plan a largo plazo. Han trabajado no las cosas a corto plazo, no para el próximo año, por los 5 años, sino han pensado en el mediano y largo plazo. ¿Qué más han trabajado ellos? Han trabajado sus pequeñas empresas, han trabajado su gran empresa para las exportaciones, pero han trabajado fundamentalmente su capital humano. Y eso es lo que ha marcado la diferencia entre lo que es Corea hoy día y lo que es Perú hoy día. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en algún momento para salir de esta dependencia de la minería y depender de otros países y tener nuestro propio motor de desarrollo.
Como ustedes saben, hoy, por ejemplo, en el 2014 hemos caído en el TDI, igual que caímos en el 2009. El otro día estuve con el ministro, con el exministro también, Alfredo Villasante, y no es que el ministro de Economía sea un inepto en el 2009 o el presidente haya manejado terriblemente mal el país, que por eso se cayó el PBI, no, se cayó porque dependemos de otras economías. Entonces no tenemos nuestros propios motores de desarrollo. Y entonces nosotros hemos hecho en el año 2014 el Plan Nacional de la Diversificación Productiva. Dentro de este Plan Nacional de la Diversificación Productiva, pues queremos encontrar otro motor de desarrollo para no depender solamente de la minería. Dentro de los motores de desarrollo, el recurso humano. Ustedes saben que un trabajador altamente productivo genera mucho más ingresos a un país. Entonces, ¿cómo hacemos a nuestro capital humano más productivo? Y miramos entonces nuestro capital humano, miramos nuestro recurso humano. Cuando miramos nuestro recurso humano encontramos un sector muy complicado. Los jóvenes de 18 a 24 años. ¿Qué cosa encontramos en los jóvenes de 18 a 24 años? Encontramos que estos jóvenes, en primer lugar, tienen de todas las tasas de desempleo el más alto, 9.8. 9.2. Pero uno dice, es alto a comparación de los demás grupos etarios, pero sin embargo no está tan mal, porque 9.2 desempleo significa que más o menos 90.8 están empleados. Pero cuando le ponemos la lupa a estos jóvenes que están empleados, 90.8, encontramos que casi el 85% están trabajando, sí es verdad, pero están trabajando sin contrato laboral, están trabajando sin seguro, sin ningún derecho. Y esto suma aproximadamente 1.800.000 jóvenes. Entonces, pero además encontramos algo mucho más dramático que eso. Es que de estos jóvenes, casi el 60% está trabajando en cosas para que no estudió. Y eso es dramático para el tema de la producción. Y es dramático para el padre de familia, dramático para los estudiantes. Yo también soy padre de familia, tengo hijos en la universidad. Entonces, lo que más le puede dar a un padre de familia es que tenga, que mande a su hijo a estudiar una carrera y termine haciendo cualquier cosa menos para lo que estudió. Entonces, viendo este panorama donde los jóvenes están trabajando, pero no están trabajando formalmente, están trabajando totalmente abusados, sin ningún contrato laboral y sin ningún derecho, sin seguro, y viendo que los jóvenes mayormente están trabajando en cualquier cosa menos en lo que están estudiando, más o menos ahí tenemos la explicación por qué el Perú, pese a tener tanta riqueza, no puede producir mucho, porque su recurso humano y fundamentalmente su potencial más fuerte, que es su juventud, lamentablemente está en una inadecuada ocupación. Por eso es que, frente a esta situación, sale esta ley. Esta ley lo que quiere es justamente, primero, si ustedes leen el objetivo, que es el artículo 1 de la ley, dice, el objetivo es hacer más empleables a los jóvenes. Ese es el principal objetivo. Claro, en el debate de jóvenes y por donde yo he ido, he escuchado cualquier cosa menos el objetivo por el cual se ha dado esta ley. Y hay que leer el primer artículo para darnos cuenta cuál es el objeto de la ley. Y el objeto de la ley es volver más empleables a los jóvenes, hacer de los jóvenes más productivos. Y el otro objetivo, porque tiene dos objetivos, es generar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo formal, es decir, que tengan seguro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para que los jóvenes, para que el mercado laboral capte más jóvenes, tenemos que, de alguna manera, estimular el mercado. Como ustedes saben, lo que no puede hacer el Estado es intervenir, como en Cuba, como en Venezuela, el mercado laboral, ¿no?
hay mecanismos. En Cuba, por ejemplo, han intervenido en el mercado laboral y han decidido que todos deben cobrar iguales. En Cuba todo el mundo gana $40 más o menos mensuales de remuneración. Entonces el pensamiento de ellos es eso, o sea, que hay que igualar a todos, y lo que ha generado es un país que está detenido en el tiempo. La Habana, yo conozco La Habana, es un país maravilloso, pero como que se hubiese detenido en el tiempo. Es un país que parece que estuviera viviendo hace 50 años, hasta sus mismos edificios y todo lo demás. Los cubanos lo que más quieren es salir de Cuba. Entonces, no podemos intervenir en los mercados. Lo que podemos es estimular y tratar de arreglar esas fallas de mercado. ¿Cómo hacemos para arreglar esa falla de mercado? ¿Cómo hacemos para estimular que el mercado capte más jóvenes? Entonces, es asumiendo nosotros el pago del seguro de los jóvenes. Entonces, el Estado asume el pago de los jóvenes del seguro. ¿Y cómo hacemos para que los jóvenes aumenten su empleabilidad? Y hemos dividido en tres la situación de los jóvenes hoy día en el Perú. Me avisan con anticipación cuando ya me toque. Sí. Hemos encontrado jóvenes que, por ejemplo, no han terminado la secundaria. Entonces la ley lo que obliga ahora, el reglamento, es que el empleador debe hacer que este joven que no ha terminado la secundaria debe tener la secundaria. Lo más indigno, lo más inmoral, si se quiere decir, en una sociedad es que hoy día en el Perú haya todavía jóvenes que no hayan terminado, de 18 a 24 años, que todavía no hayan terminado su secundaria por diferentes razones. O sea, eso es inconcebible, pero los hay, y están en el mercado negro y están trabajando. Entonces necesitamos que bajo este régimen laboral los jóvenes, estimular a que los jóvenes terminen la secundaria y continúen luego sus estudios superiores, porque eso es la mejor manera de ser productivo un joven. Y si el joven hubiera terminado la secundaria, lo que señala esta ley es que el empleador que va a usar este régimen laboral debe hacerlo más empleable al joven. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa hacerlo empleable? Significa dotar de conocimientos, de experiencia, de certificado de trabajo, de experiencia laboral, de habilidades, de competencias, para que él se vuelva empleable. Y ustedes, jóvenes, saben muy bien lo que estamos diciendo, y bueno, he oído varios debates y la verdad es que la presencia de jóvenes es muy poco, y eso a mí me da mucha pena, porque los jóvenes deberían estar en los debates como este, ¿no? Y hay más gente que va a las calles que a la academia a informarse, ¿no? Porque yo tengo un hermano que terminó aquí la universidad, ¿no? Fue a su primer empleo, que era para aprender, y luego hoy día mi hermano Dante, es decir, no hay forma de que pueda regresar a nuestro país, lamentablemente, porque las empresas grandes, las petroleras, porque él estudió ingeniería de petróleos, simplemente se lo quitan. Es decir, cada empresa le paga más que la otra, porque se ha vuelto empleable, se ha vuelto productivo. Él no está tratando de insertarse, o sea, por él se están peleando. Esa es la diferencia cuando un joven es productivo, cuando un joven se hace empleable. Y lo que queremos es eso justamente, que los jóvenes, en base al estudio, en base a su experiencia laboral, y en base a esa unidad que significa la academia y el trabajo, se vuelvan productivos, se vuelvan empleables y luego puedan poner sus propias condiciones para su trabajo. Por eso es que la tercera opción es que cuando el joven estudia en una universidad o está estudiando en un instituto, el empleador bajo este régimen laboral debe contratarlo en algo al que está estudiando. De manera que estos dos componentes, y para eso el Estado va a gastar dinero, porque va a gastar en el seguro de los jóvenes y va a gastar en la capacitación, ¿no? Porque queremos que los jóvenes sean mucho más empleables. Para eso, sobre esto se han hecho muchas críticas a la ley. Y lamentablemente las críticas a la ley, yo creo que hoy día va a ser la diferencia, porque
tenemos a un maestro, un exministro muy reconocido, ¿no? Y por otro lado está aquí también nuestro amigo Fernando Cuadros, que ha trabajado en el Ministerio de Trabajo, que seguramente sabrán opinar a favor o en contra, pero con precisión. Es que en la calle se dice cualquier cosa. Yo he escuchado y escucho a los jóvenes en los debates y lo que dicen en la televisión, es que nos van a volver esclavos. El otro dice, no, es que nos van a quitar la estabilidad laboral. Este es el régimen que más tiempo va a durar un contrato, que es un año, incluso mucho más que el régimen general. Y dicen que seguramente nos van a usar como trabajo barato, entonces va a servir para despedir a nosotros. Y seguramente despedirán a los jóvenes para que nos pagan a nosotros, y entonces las empresas. Esta es una ley que han hecho los de la CONFIEP, seguramente respaldar a los jóvenes. Y es que nosotros, es que yo no quiero ir a trabajar si no tengo CTS, porque yo si no tengo CTS no voy a trabajar, porque eso significa una vulneración de mis derechos. Entonces, miren ustedes, la verdad que nada de eso dice la ley. Yo he estado en una reunión de 50 jóvenes, todos amotinados en contra de la ley, y yo pregunto, levanten la mano, ¿quiénes están en contra de la ley? Levanten la mano todos los que estaban en esa. ¿Quiénes han leído la ley? Ninguno había leído la ley. Entonces, ese es el drama que tenemos en el Perú. Nosotros, porque ya me toca terminar, nosotros en esto estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos con la conciencia tranquila, no sé qué pasará en el Congreso. Es posible que el Congreso termine derogándolo porque a los congresistas les gusta ser populares. No importa si eso sirve o no sirve el país, lo importa si es ser popular. Entonces, si no es tan popular, como lo dijo la dirigente de un partido para el programa de Perú, votamos a favor, porque como nos dimos cuenta que no era popular, entonces ahora estamos en contra. Entonces, ese es el drama del país. Nosotros pensamos que eso tiene que cambiar. Nosotros estamos seguros que si los jóvenes nos volvemos productivos, el Perú algún día va a cambiar. Estamos seguros que el Perú va a ser un país desarrollado, porque tenemos todo para ser un país desarrollado, pero en algún momento la historia del Perú tiene que cambiar. Tenemos que volvernos, pero eso va a cambiar cuando cambie el recurso humano. Tenemos que volver a nuestro recurso humano más productivo y más empleable. Si hacemos eso, estoy seguro que vamos a ser un país mucho más desarrollado y mucho mejor. Gracias por esta primera parte. Amigas, amigos, tenemos que empezar por expresar nuestra enorme satisfacción de encontrarnos en este auditorio en una jornada que estoy seguro se va a constituir en memorable, no solo por el nivel de los expositores. Tenemos con nosotros al doctor Daniel Maurate, viceministro de Empleo. Tenemos con nosotros al doctor Fernando Villarán, exministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo. Tenemos con nosotros a Fernando Cuadros, un distinguido laboralista, quien ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo. Y ellos tres son expositores que estoy seguro nos van a ilustrar y nos van a dar muchísima información que nos va a permitir asumir una posición frente a una ley que ha generado controversia, ha generado debate, ha sacudido a la opinión pública en general. Hace mucho tiempo que los jóvenes no se manifestaban su inquietud respecto a este tema, y es por eso que la universidad ha promovido este debate y lo ha hecho como corresponde, con un ánimo de excelencia académica y sobre todo de tolerancia y respeto a la libre confrontación de ideas. En ese sentido, esta es una jornada memorable que acredita que la universidad está cumpliendo su rol de afirmar el pensamiento crítico y la tolerancia. En ese sentido, nuestra gratitud comprometida con los expositores, y testimoniamos nuestro agradecimiento de manera particular con el doctor Daniel Maurate, que a pesar de todas sus labores, sus agendas recargadísimas, ha aceptado a la primera invitación, ha aceptado estar con nosotros, un gesto muy democrático. Y bueno, don Fernando Villarán es nuestro y de la UNI, siempre está con nosotros, y don Fernando Cuadros también, muy generoso, aceptó nuestra invitación.
En ese sentido, muchachos, yo creo que empezamos esta jornada dando un fuertísimo aplauso a los expositores. Cabe mencionar también que esta jornada es mérito del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, que han sido los que han generado esta iniciativa. Así que nuestra felicitación al amigo Pierre Rodríguez y a su excelente equipo. Tenemos que agradecer y felicitar también a la facultad que ha dado un respaldo, y a los panelistas también tenemos que expresar nuestra gratitud. Está con nosotros el profesor Arturo Talledo, que todos ustedes lo conocen, respetabilísimo docente, profesor principal de la facultad y siempre protagonista de los más importantes acontecimientos de carácter cívico. Y va a participar con nosotros también, pero vía Skype, Gerard Salazar, que ustedes lo conocen, egresado acá de la facultad, que ha hecho también su carrera antes de ingresar a la universidad en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Y lo curioso es que ambos van a sostener posiciones confrontadas, ¿eh? Eso se ha hecho con el ánimo de equilibrar este debate, ¿sí? Entonces, damos pase a esta jornada, destacando que a cada expositor se le ha asignado 25 minutos, le restan a usted todavía 2 minutos, tiene a su favor 2 minutos todavía, ¿sí? A cada expositor se le está cediendo 25 minutos, van a hacer su posición. Posteriormente, los panelistas, el profesor Talledo y el egresado Gerard Salazar, van a tener 10 minutos para comentar las intervenciones, y después de eso, la réplica de los expositores dispondrán de 5 minutos cada uno, ¿sí? Entonces, como nos apremian ahora, vamos a ceder la palabra a Fernando. ¿Cuál de los Fernandos? Fernando. Bueno, aquí hay 3 Fernandos. Bueno, Fernando Villarán. Adelante, doctor Fernando Villarán. Olvidé mencionar al doctor Fernando Villarán, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya. Todavía no corre el tiempo. Bueno, en primer lugar, no aparece, no vale el tiempo. No, voy saludando, por supuesto, a todos. Es un gusto estar nuevamente acá en la universidad, como ya se ha dicho, en mi alma mater. Estuve hace una buena cantidad de años y siempre vengo regularmente porque enseño un curso en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. Así que no he perdido el contacto. Y como ha dicho mi tocayo Fernando, ahora estoy incluso más metido en el mundo académico con este nuevo cargo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, siempre en el campo de la ingeniería, ¿no? Yo estudié una maestría en economía y bueno, he combinado las dos profesiones, pero nunca he abandonado el tema tecnológico, y siempre digo que en el campo de la economía yo me he convertido a un economista schumpeteriano, que como ustedes saben es el padre de la innovación y el iniciador de una escuela de pensamiento que levanta a la tecnología y la ciencia como elementos fundamentales del crecimiento económico. De hecho, él la define a la innovación como el motor del crecimiento económico. Hablando de motores, justamente, el viceministro justamente ha planteado que este es uno de los objetivos del plan. Ahora sí, ya está, ahora sí, listo. Bueno, ok, esa era la introducción y quiero agradecer a la Facultad
Facultad de Ciencias por esta invitación, a los organizadores, felicitar al Centro de Estudiantes y a las autoridades por esta iniciativa y con mucho gusto poder participar. Bueno, no había caído 3 minutos, me se ha regalado, pero en fin, de la introducción. Ya no sé cómo voy a contar eso. Bueno, entonces vamos a avanzar un poco. He traído bastantes, digamos, alguna información también de otros países. Voy a pasar más o menos rápido porque esto va a quedar para ustedes. Lo he enviado a uno de los organizadores, así que el que está interesado lo pide y se lo mandan o lo cuelgan, no sé, en la página. Entonces voy a pasar algunas cosas rápidas, ¿no? O sea, voy a entrar por el desempleo juvenil, las motivaciones para la ley, la situación del empleo, los problemas del empleo, el tema de la productividad, digamos que desde mi punto de vista está la base de toda esta cuestión, ¿no es cierto? Y que tenemos que encarar eso y supuestamente el plan de diversificación está encarando eso, ¿no? Y a ver algunas salidas, digamos, ¿no? A ver, el desempleo juvenil, algunas cifras, ¿no? Como ustedes pueden ver, los países que están en esta columna de la izquierda son los que tienen mayores problemas de desempleo juvenil con porcentajes alucinantes, digamos, ¿no? O sea, prácticamente la mayoría de la población está sin trabajo en estos países europeos que han pasado por la crisis del 2008 y no han podido salir de ella. España pues casi el 60%, es una cosa increíble, ¿no? O sea, y digamos, esos son problemas graves y gruesos, ¿no? Francia también tiene desempleo alto, el mismo Estados Unidos, mientras que en la columna de la derecha están los países que tienen menos desempleo juvenil, ¿no? Tan bajo como el de Tailandia, el mismo Bolivia, ¿no? Brasil lo he puesto ahí en 13, pero estamos hablando pues de un rango casi de un solo dígito, ¿no? Y en ese contexto, el desempleo juvenil en el Perú es bajo. Estamos en el grupo de los, ¿no?, países que tienen poco desempleo juvenil. No es un problema, digamos, acuciante, ¿no? Que como sí lo es en los países europeos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y esto es parte de una situación más general, digamos, ¿no? En general el desempleo en el Perú es relativamente bajo. Acá hay cifras de Lima metropolitana, a nivel general, digamos, estamos hablando del 5 o 6%, ¿no? Aunque hay algunas cifras incluso menores, ¿no? Aquí es un cuadro elaborado por Julio Gamero que indica cifras menores todavía para el desempleo juvenil, 7.4, y menores para el desempleo abierto. Hay diversas, digamos, agencias que hacen la medición, pero en general todas coinciden de que el problema del desempleo en el Perú es bajo, ¿no? Y no es ese el problema principal, como vamos a ver más adelante. Acá hay algunas cifras también de ingresos que son, como vemos, bajos, y hay algunas diferencias saltantes entre lo que es, digamos, el ingreso de los adultos y el ingreso de los jóvenes, mucho más bajo, ¿no? Lo mismo los ingresos por el nivel educativo, que eso es probablemente la variable más importante para explicar diferencias salariales, ya en este caso el interior de la propia población juvenil laboral, ¿okay? Acá hay otra cifra también, otro cuadro de Julio que me lo prestó, para un poco ver la situación de los jóvenes asalariados, ¿no? Y el tipo de contrato en el cual están, digamos, ¿no? Cuál es la situación de los jóvenes. Y finalmente, para presentar todo el cuadro de la situación del empleo, los regímenes, los diferentes regímenes laborales, ¿no? Tenemos el general, que tiene, digamos, un famoso sobrecosto. Eso es un tema, por supuesto, debatible, ¿no? El término más preciso probablemente es costos no salariales, 54%, y los otros regímenes tienen, digamos, menos prestaciones, menos servicios y por lo tanto un porcentaje menor sobre el salario, ¿no? El más bajo, como vemos, es el de la microempresa, 5% de costo no salarial, y
incluso más bajo que el nuevo régimen que estamos discutiendo, que tiene 14.4, ¿correcto? En conclusión, la situación del empleo en el Perú, digamos, los principales problemas son el subempleo. Definitivamente ese es el problema más importante. Hay diversas mediciones y desde mi punto de vista está entre el 50 y el 70%, basado en la segunda característica, es la informalidad. No son lo mismo, están vinculados, es verdad, ¿no? Pero la informalidad es probablemente el problema más grave y los porcentajes son también similares, 60-75%. Hay una investigación de Chacaltana que la recomiendo, la estoy poniendo por ahí en algún momento para los que quieren bajársela, producida por la CEPAL y la OIT, y llegan a esta cifra de 75% de los trabajadores informales. Bajas remuneraciones, nuestro sueldo mínimo es uno de los más bajos de América Latina, falta de empleo de calidad, solamente 2.5 del empleo tiene alta productividad, según el mismo Chacaltana, que es poquísimo, ¿no? Mala distribución del ingreso, el coeficiente Gini ha mejorado un poco, pero ha retrocedido en lo que es la participación salarial, digamos, dentro del PBI. Diversidad de regímenes y como decía, estos son los problemas principales, ¿no? Entonces, si el tema del desempleo juvenil no era una cuestión apremiante, acuciante, ¿de dónde viene? Entonces mi hipótesis de trabajo es que esto es como una cierta presión ideológica, digamos, ¿no? Sobre el gobierno, que ha venido ya obviamente actuando desde antes, ¿no? Estaba asociada al modelo económico, y una de estas expresiones de la ideología, ¿no? Neoliberal o como quieran llamarla, es estos informes anuales que hace el World Economic Forum sobre competitividad. Y ahí efectivamente uno ve, dicen, los problemas más importantes para hacer negocios en el Perú. Y vemos ineficiencia del gobierno, corrupción, estamos de acuerdo, y el tercer punto, con bastante, digamos, como un peso importante, es la restricción en las regulaciones laborales, o regulaciones laborales restrictivas. Digamos, aparece también en los pilares de la competitividad, aunque ahí no tanto, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí abajo, en la columna de la izquierda, eficiencia del mercado laboral, no estamos tan mal, 48, puesto 48, como estamos en el 61 en el general, pero en el de la derecha también no aparece tan clara, digamos, la figura de que fuera un problema tan grave, a pesar de que sí aparece en el primer cuadro. En todo caso, digamos, es un run que viene desde hace muchos años. El mercado laboral es un desastre, ¿no es cierto? Hay restricciones, hay dificultades para contratar, para despedir, y los empleadores, los empresarios tienen dificultades, y eso está limitando el crecimiento, ¿no? Sin embargo, la realidad es que los problemas de empleo en el Perú se basan en una bajísima productividad de la mayoría de la fuerza laboral. Ese es el problema principal, y eso es lo que tenemos que atacar. No, eso no se va a resolver con leyes, ¿no? No se va a resolver entre abogados, ¿no es cierto? Por muy tromes que sean, ¿no? Y algunos economistas que entran también ahí a la polémica, ¿no? Pero es un problema que tiene que resolverse mejorando la productividad. ¿Cuál es la situación de la productividad? Y aquí he tomado el trabajo de Chacaltana, en donde aquí ustedes pueden ver en la base, en el eje horizontal, están todos los trabajadores del Perú, el 100%, que es más o menos 15 millones, ¿no? Una plapea distribuida por sectores. Entonces a la izquierda ven agricultura, ¿no? Pesca, después servicios, después comercio, transporte, industria, ¿no? Y así sucesivamente. A la izquierda se mide la productividad, y ven que la productividad más baja es en los sectores que tienen más fuerza de trabajo. Ese es el drama. A la derecha están los sectores que tienen alta productividad, pero que dan poquísimo empleo. Entonces, esa curva tenemos que subirla, ¿no es cierto? Hacerla más horizontal y subir este extremo de acá. Ese es el problema principal.
Otra forma de ponerlo, también de Chacaltana, es que, digamos, tener esta división en 3 sectores, digamos, de la economía: un moderno, uno intermedio y otro tradicional. En el tradicional están todas estas actividades que dan mucho empleo: el campo, la microempresa urbana, ¿no es cierto?, los independientes, ¿no?, comerciantes, pero con muy baja productividad y por lo tanto muy bajos ingresos y por lo tanto muy bajos salarios, ¿no? Ahí está la madre del cordero, ¿no? Es verdad que en tiempos recientes el estrato moderno se ha estado moviendo más rápido, pero no es suficiente para la magnitud de los problemas que tenemos ahora. ¿Qué es lo que se necesita, no? En primer lugar, generar empleo de calidad. Ese para mí es el tema principal del país. Un empleo bien remunerado, ¿no? Que tenemos muy poco, que hemos visto, muy pocos tienen empleo de alta productividad. Entonces tenemos que mejorar la productividad para que los empleos sean de mayor calidad. Y eso, desde mi punto de vista, yo he escrito en algunos medios apoyando el plan de diversificación productiva. Ese era el objetivo principal: mejorar la calidad del empleo, ¿no es cierto? Sofisticar el empleo, hacerlo más complejo en esta teoría de Hausmann, ¿no es cierto?, de justamente actividades complejas que generan necesidades de calificación más alta y por lo tanto mayores productividades, mayores ingresos. Pero desgraciadamente del plan de diversificación no se ha tomado esto como la idea principal. Se ha tomado la simplificación de los trámites y la reducción de los costos salariales. Segundo, promover la creación de nuevas empresas. O sea, necesitamos una generación nueva de empresas, no microempresas de subsistencia, que es la que se crean por decenas de miles todos los años, sino empresas con más tecnología, con más conocimiento. Y por eso es que, digamos, en ese plan también se habla de startups, de nuevas empresas, la creación de nuevas empresas en base a estudiantes universitarios como ustedes, ¿no es cierto?, que tienen el apoyo del gobierno, copiándose, digamos, del programa de Chile, para crear empresas, pero de alta productividad. Apoyo a las pymes, pequeñas y medianas. Tengan en cuenta, no estoy hablando de microempresas, pequeñas y medianas, que son las que generan empleo en la mayoría de países, ¿no? Hay que, en el caso de las actuales pequeñas, medianas y micro, hay que formalizarlas. Esto es un tema que no es gratis. Acá se le dice, cumplan la ley. No, en todos los países del mundo hay programas que ayudan a las pequeñas empresas a ser más productivas. Les da capacitación, búsqueda de mercados, en fin, hay un apoyo a estos sectores de parte del Estado. En Estados Unidos hay una agencia que se llama Small Business Administration, SBA. Ustedes pueden googlearla, tiene una página web inmensa. Antes era puro inglés, ahora como hay tanto hispano, ya todo está en castellano. Entonces ahí te dicen cómo crear una empresa, dónde lo quieres crear, qué pasos tienes que dar, a dónde te pueden dar capacitación, dónde obtienes crédito. Todas las universidades de Estados Unidos tienen centros de desarrollo empresarial financiados por el gobierno. ¿Qué tal si acá en la UNI tenemos un centro de desarrollo empresarial financiado por el gobierno? ¿Quisiéramos? Sí, ¿no? A ver, ¿por qué no tenemos eso? ¿No? Eso no se pone en la agenda. Hay que ponerlo en la agenda, porque con eso nos van a ayudar a nosotros a crear empresas, a hacer los estudios de mercado, nos van a enseñar a hacer planes de negocios, a simular los planes de negocio en la computadora. Si no funciona, lo descartas, no vas a ir ahora. La gente agarra de sus ahorros, lo que sea, se mete a hacer una empresa y después de haber invertido lo poco que tiene, 5.000, 10.000 soles, se da cuenta que es un desastre, ¿no es cierto? Y quiebra. Para eso se han inventado los planes de negocio, para hacer primero en el papel y luego lo haces en la realidad. En fin, pero todo eso es el tema que tiene que ver con apoyo a pequeñas y microempresas y el emprendedorismo. Mejorar la educación, definitivamente ese es, y el viceministro lo dijo clarito, es la mayor inversión que puede hacer un país, es el secreto de todos los países que hoy día son exitosos, tener una educación de calidad en todos los niveles, y especialmente a nivel universitario. Y aprovechar las cosas que ya tenemos. O sea, hay leyes de formación para jóvenes que están funcionando bien. ProJoven, ahora que se llama Jóvenes a la Obra, y los programas de capacitación
juvenil, ¿no es cierto? Ahí puse entre paréntesis ver Julio, ahí vi, él me mandó un cuadro donde hay, digamos, las leyes precisas de que hay un apoyo a la capacitación juvenil, y en esta última ley lo bueno que tiene es ese subsidio, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay algunas cosas que hay que recoger, es verdad, en esa discusión que seguramente se va a dar en el Congreso. Bueno, y yo les digo, no hay que inventar la pólvora, no hay, si yo hago un mapa de los mercados laborales en el mundo, uno de los países que tiene el mejor mercado laboral, la menor desempleo abierto general y menor desempleo juvenil es Alemania. De hecho, después de la crisis económica se ha visto pues que Alemania es el gran, digamos, sostén de toda Europa, ¿no es cierto? Es el país que le da la plata a todo el resto, ¿no? Para que sigan adelante, ¿no? La Merkel. ¿Y eso qué ha significado? ¿Por qué Alemania tiene tanto éxito en su desarrollo económico y tiene muy bajo desempleo? Porque es un país industrial, es un país exportador, innovador, tiene un sector productivo muy fuerte, muy potente, digamos, ¿no? Luego tiene un sector pyme, pequeñas y medianas, muy grande, o sea, en términos de porcentaje, uno de los más altos de Europa, está relacionado con las grandes empresas. O sea, hay mucha subcontratación. La Mercedes-Benz o BMW no hacen pues todo el auto, todas las piezas las hacen pequeñas empresas con las cuales ellos tienen relaciones. Ellos han construido una clase media empresarial muy fuerte, muy poderosa, ¿no es cierto? Que no solamente tiene implicancias productivas, sino también, por supuesto, sociales. Eso le da estabilidad al país, ¿no? Alta inversión en investigación y desarrollo, 3.5%, uno de los más altos incluso de los países desarrollados. Alta calidad de la educación, ¿no? Ahí la mayoría de las universidades e institutos tecnológicos son del Estado y son muy buenos, ¿no? Entonces, esto es una diferencia también con otros países que, digamos, hacen una combinación entre educación pública y educación privada. Alguna educación privada, correcto, es buena, pero otra no tan buena. En el caso de Alemania, la educación pública tiene un alto estándar. Educación dual, o sea, los alemanes son los que han inventado, digamos, esta educación que es una parte teoría y otra parte práctica, y además han logrado una buena combinación entre la educación universitaria y la educación tecnológica. Acá en el Perú hay un divorcio, ¿no es cierto?, entre ambas. Ni siquiera le llaman no universitaria la tecnológica, ya la están choteando, ¿no es cierto?, del frente, ¿no?, del saque, y nadie quiere, por supuesto, tener ese tipo de formación. En Alemania no, valorizan ambas, ¿no es cierto?, y hay un buen balance entre ambas porque el aparato productivo requiere todo tipo de conocimientos, ¿no? Otra cosa que no se conoce mucho es sindicatos fuertes, ¿no?, y maduros que negocien con las empresas. O sea, frente a la crisis económica, la Mercedes-Benz y otras tuvieron pues que reducir producción. Entonces, ¿qué hacían? Despedían a sus trabajadores o se reunieron en el sindicato y discutieron y dijeron: mejor reducimos algunas horas de trabajo al día, nos ajustamos el cinturón todo y mantenemos el empleo. Y efectivamente ocurrió así, ¿no es cierto? Entonces, y eso, por esa razón el desempleo no subió tanto, porque tienen sindicatos que son fuertes, pero al mismo tiempo inteligentes y saben negociar con las empresas. Y finalmente tienen un Estado que es muy fuerte, que es muy eficiente y también muy honesto, digamos, ¿no? Eso que es algo que en los últimos tiempos estamos viendo que es algo que está faltando en nuestro país, ¿no es cierto?, ¿no? Cuando la corrupción se está cayendo por todos lados, ¿no? Ya González Prada dijo que había que poner el dedo, ya no hay que poner el dedo, si quieres, solita sale la pus, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, eso es una diferencia sustancial. ¿Vamos a tener un Estado honesto en el Perú alguna vez?, ¿no? Bueno, eso depende de ustedes, ¿no? Ahora sí, yo creo que casi no me queda nada. Y última, es ya no solamente Alemania, para no ser digamos unilateral, otros ejemplos, ¿no?, como Brasil, que también tiene apoyos a las pymes muy importantes, y no solamente pequeñas, sino también micro. Entren a la página web de Sebrae, tiene una banca de fomento muy fuerte con líneas de crédito,
un sector industrial, un Estado promotor, y también tiene sindicatos. O sea, mientras que en Estados Unidos se sataniza a los sindicatos, en Alemania no, en el Brasil tampoco. De hecho, Lula es un ex sindicalista que fue presidente de la República, nada menos, y no lo hizo tan mal, digamos, ¿no es cierto? Entonces, acá en el Perú, yo creo que estamos siguiendo más el ejemplo norteamericano, ¿no? Todos los sindicatos son rojos, todos son subversivos, todos son unos violentos, todos tiran piedras, así no es, pues. Claro, si del saque te dicen eso, ¿con qué ganas te vas a sentar a dialogar, no es cierto? No. Pero estos países sí tienen, digamos, un respeto por los sindicatos, y es verdad, sindicatos bastante dialogantes. China, ni que se diga, hoy día es la primera potencia económica del mundo según el Fondo Monetario, ¿no? Ahora sí, estoy acabando. Y otro país más cercano, Chile, que también tiene políticas muy, digamos, activas del Estado para apoyar a las pequeñas empresas que exporten, para el desarrollo tecnológico, y un gran programa que se llama Startup Chile, para crear nuevas empresas. No solamente financian a los chilenos, financian extranjeros que viven en Australia y se quieren venir a poner una empresa en Chile, le dan $40.000, $50.000 para que puedan crear una empresa, porque va a generar empleo en Chile. O sea, hay muchos ejemplos que podemos seguir, y a eso nos deberíamos dedicar, y más adelante ya vemos el tema de las leyes laborales. Muchas gracias. Las gracias al doctor Fernando Villarán, se excedió 1 minuto. Bien, quizás sea pertinente precisar algunos términos para el auditorio, que no todos son economistas acá. Cuando se habla de sobrecostos o costos no salariales, se refiere a la inversión que tiene que hacer el empresario para cubrir los beneficios sociales. Un ejemplo, si un trabajador gana 500 soles al mes, sobre eso hay que pagar, sí, depende del régimen laboral, ¿no es cierto? Hay que pagar diferentes obligaciones laborales. En el caso de los empleos formales, va creo del 54%, y en el caso de la microempresa 5%, si no me equivoco, ¿sí? Entonces hay una diferencia muy grande. En el caso de la propuesta de la ley de promoción del trabajo juvenil, creo que está el 14%, ¿sí? Bueno, 14,4, sí. Bien, entonces esa es más o menos la aclaración que quería hacerle. Y además se ha mencionado aquí un dato importante, que es la participación de la remuneración en el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es la suma completa de la producción valorizada de todos los bienes y servicios del país, ¿no es cierto? Eso representa un monto muy grande. Entonces, la inversión que se hace en salarios, en porcentaje, ha disminuido de un año a otro del 76 al 62%, que recién mencionó. O sea, ese es un dato importante que ilustra la situación laboral del país, ¿sí? Lo hacía un poco para precisar al auditorio, porque aquí no todos son economistas. Bien, entonces, hechas esas precisiones, perdón la intervención, vamos a hacer el uso de la palabra al tercer expositor. Es el profesor Fernando Cuadros, profesor de la Universidad del Pacífico, egresado de la Universidad del Pacífico. Ha sido el jefe de asesores del Ministerio de Trabajo, es toda una autoridad también en tema laboral, que también, al igual que los anteriores expositores, nos honra con su presencia. Buenas tardes con todos. Antes que nada, agradezco mucho a la Universidad Nacional de Ingeniería por la gentil invitación a participar de este foro, ¿no? de debate respecto a la ley laboral juvenil aprobada recientemente en el país. Bueno, ya como el tiempo apremia, voy rápidamente con la presentación. Bueno, la idea de la presentación es un poco analizar si realmente era necesario establecer un régimen laboral juvenil con menores beneficios laborales, digamos, en relación al régimen laboral general en el país, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese análisis y vamos a tratar de responder esa pregunta. Ahora, es verdad, ¿no? Como bien señaló el viceministro de Empleo, efectivamente el grupo juvenil es un grupo de difícil inserción laboral, ¿no? Es uno de los grupos
que tiene en general mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo formal, sobre todo. Esto debido básicamente a que la mayoría de jóvenes pues tienen un escaso nivel de capacitación laboral que no les permite pues insertarse en un puesto de trabajo formal o de alta productividad, ¿no? Sin embargo, como consecuencia del significativo crecimiento económico registrado en el Perú en los últimos 10 años, digamos, las condiciones laborales de los jóvenes, entendiendo como jóvenes a los grupos entre 18 y 24 años y 25 a 29 años, han mejorado significativamente, ¿no? Sin necesidad de contar con ningún régimen laboral especial juvenil que, digamos, disminuya los beneficios laborales en relación a la regulación laboral general del país. Así, en base a información oficial, información pública, ¿no?, trabajada por entidades oficiales del país, como el INEI o el Ministerio de Trabajo, podemos observar que la tasa de subempleo juvenil en el grupo de 18 a 24 años se redujo en casi 37 puntos porcentuales en el periodo 2004-2013, ¿no?, pasando del 65 al 28% a nivel nacional. En el caso del grupo de jóvenes de 25 a 29 años, esta misma tasa de subempleo disminuyó también en cerca de 33 puntos porcentuales a nivel nacional, reduciéndose del 58 al 25%. Antes de continuar, el subempleo debe entenderse en términos sencillos como empleo precario, ¿no? Y operativamente, básicamente son personas que laboran 35 horas o más a la semana y cuyo ingreso laboral es igual o mayor a la mitad de la canasta básica de consumo familiar. Con una canasta básica de alrededor de 1.500 soles, perdón, el subempleo son todas aquellas personas que ganan menos de la mitad del valor de la canasta básica de consumo familiar, ¿no? O sea, con una canasta básica familiar de 1.500 soles se considera un trabajador subempleado si trabaja 35 horas o más a la semana y tiene un ingreso inferior a los 750 soles, ¿no?, que es la remuneración mínima. Entonces, este indicador se ha reducido significativamente en los últimos años, lo cual ha implicado pues, que hay una importante disminución del empleo precario en el segmento laboral juvenil a nivel nacional. De manera recíproca, ¿no?, como contraparte, la tasa de empleo adecuado, que implica que un trabajador tenga un ingreso igual o mayor a 750 soles, que es el salario mínimo y la mitad de la canasta básica familiar, se ha incrementado de manera importante en ambos grupos etarios, ¿no?, tanto de 18 a 24 como de 25 a 29 años. En el primer segmento, esta tasa de empleo adecuado ha mejorado en más de 37 puntos porcentuales en el periodo 2004-2013, incrementándose de 25 a casi el 63%. Mientras que en el segmento de 25 a 29 años creció también en 33 puntos porcentuales, ¿no?, pasando del 36 al 69%. Entonces, como vemos a partir de esta información estadística, dado el crecimiento económico del país, ha habido una clara mejora en estos dos indicadores laborales juveniles, ¿no?, tanto la tasa de subempleo o empleo precario, que se ha reducido significativamente, y la tasa de empleo adecuado, que también ha mejorado de manera importante, ¿no? Ahora, la tasa de desempleo en estos rangos juveniles, como planteaba Fernando Villarán, claro, efectivamente no es muy alta, ¿no?, en relación a la que se observa en otros países, sobre todo de Europa o incluso de la región latinoamericana, ¿no? Tal es así que en el periodo 2004-2013 esta se ha reducido de casi el 10% al 9,2% a nivel nacional para los jóvenes de entre 18 y 24 años y del 5,9 al 5,7% en el rango del 25 a 29 años, ¿no? Entonces, la tasa realmente no es muy alta comparada con otros países a nivel mundial, sobre todo países como España o Francia, donde hemos visto que hay altas tasas de desempleo juvenil que de alguna manera llevaron a plantear propuestas similares al régimen laboral juvenil en el sentido de tener un régimen especial para el primer empleo de los jóvenes, ¿no?, con menores beneficios. Sin embargo, finalmente esas propuestas no llegaron a prosperar por la presión de los grupos juveniles en dichos países. Otro factor a tomar en cuenta es que, nuevamente, ¿no?, dado el significativo crecimiento económico del país en los últimos años, entre los años 2008 y 2014 se crearon cerca de 254.000 puestos de trabajo formales en el grupo de 18 a 24 años, ¿no? O sea,
hay 254.000 jóvenes en ese rango de edad que encontraron un puesto de trabajo formal en el sector privado. Y un incremento de empleos similares se dio en el grupo de 25 a 29 años, ¿no? Donde se crearon cerca de 204.000 empleos a nivel nacional. Acá estoy hablando de empleo formal, empleo sujeto a la regulación laboral, empleo registrado en planilla, con beneficios laborales completos. Esto nos muestra que casi un tercio del empleo formal privado a nivel nacional está compuesto por trabajadores de entre 18 y 29 años, ¿no? Entonces, de los 3.200.000 trabajadores formales en el sector privado que hay en el país, cerca de 1 millón son o pertenecen al grupo etario que va entre los 18 y 29 años, ¿no? O sea, hay una importante participación de trabajadores jóvenes en el empleo formal, no es una cifra deleznable para nada, ¿no? Ahora, también otro dato importante es que del total del trabajo asalariado juvenil en el rango de 18 a 24 años, alrededor del 40% tiene un puesto de trabajo formal, ¿no? O sea, cuenta con un contrato, con acceso a beneficios laborales completos, ¿no? De acuerdo al régimen laboral general. Entonces vemos que dado el crecimiento económico del país, se ha reducido bastante el empleo precario juvenil, ha mejorado el empleo adecuado y se ha creado una cantidad importante de empleos formales para estos grupos de la población, ¿no? Casi medio millón, un poco más de, bueno, casi medio millón de puestos de trabajo formales para los jóvenes, ¿no? A nivel nacional. Otra vez sin necesidad de establecer ningún régimen laboral especial juvenil, ¿no? Todo esto sujeto a la regulación laboral general que incluye los beneficios laborales que todos conocemos, ¿no? Y bueno, otro tema a tomar en cuenta, ¿no? Y que un poco me causa preocupación de la norma, que entiendo tiene la mejor intención, pues, de facilitar la inserción laboral de los jóvenes al mercado de trabajo, es el hecho que en el país en general predomina la contratación temporal en el sector formal. Es decir, de cada 3 trabajadores formales registrados en planilla con beneficios completos, 2 están contratados bajo una modalidad temporal. O sea, tienen contratos de duración determinada, a plazo fijo, ¿no? Contratos que duran 3 meses, 4 meses, 1 año, ¿no? Entonces, esta situación, bueno, podría generar un efecto colateral para los jóvenes que actualmente ya están registrados en planilla, ¿no? Si tomamos en cuenta que de los cerca de 436.000 jóvenes con un impuesto de trabajo formal bajo la regulación laboral general, el 80% está contratado bajo alguna modalidad temporal, o sea, tiene un contrato a plazo fijo. Entonces, dada esta situación, la empresa, dada la nueva regulación laboral, tiene el incentivo a sustituir a esta mano de obra, que suele ser poco calificada en general, y que tiene beneficios laborales completos, por trabajadores sujetos al nuevo régimen laboral juvenil, con beneficios laborales, digamos, relativamente menores, ¿no? A los del régimen laboral general. Entonces, y para esto la empresa simplemente tendría que esperar que el trabajador finalice su contrato temporal para posteriormente sustituirlo por un nuevo trabajador sujeto al régimen laboral juvenil, ¿no? Y esto sin ningún costo ni pago de indemnización por despido, porque la finalización del contrato temporal es una causa válida de cese de la relación laboral, ¿no? Que no implica ningún costo de despido adicional. Ahora, esta situación podría extenderse también al grupo de jóvenes con empleo formal entre 25 y 29 años, ¿no? Donde cerca del 76% también tiene un contrato temporal, o sea, a plazo fijo. Entonces, si hacemos la suma correspondiente, tenemos que hay alrededor de un grupo de 770.000 trabajadores jóvenes entre 15 y 29 años, con un empleo formal hasta el momento, con acceso a la regulación laboral general, con beneficios laborales completos, que podría quizás verse perjudicado y ser reemplazado por jóvenes con menores beneficios laborales de acuerdo a la nueva regulación laboral juvenil, ¿no? Entonces, ese es un efecto colateral que debería ser tomado en cuenta por la regulación laboral. Ahora, otro tema que también mencionó Fernando Villarán fue que actualmente ya existe una regulación laboral creada especialmente para incentivar o fomentar la inserción laboral de los jóvenes, ¿no? Esta regulación es la Ley de Modalidades Formativas Laborales, que tiene diversas modalidades de contratación, que tienen como finalidad un poco facilitar la inserción laboral de los jóvenes a su primer empleo, ¿no? Hay modalidades como las prácticas preprofesionales, que todos conocen, las prácticas profesionales,
para la gente con educación superior, y el convenio de capacitación laboral juvenil, que es para personas que no han concluido o no tienen el grado de educación superior, no tienen estudios, mejor dicho, de educación superior. Entonces, ya hay una regulación laboral que actualmente beneficia alrededor de 25.000 jóvenes, ¿no? A nivel nacional. Entonces, esta regulación laboral juvenil un poco que se traslapa con esta regulación que ya existe en la actualidad y que en todo caso podría ser fortalecida, reestructurada, para que tenga un efecto más potente, ¿no? En cuanto a la inserción laboral juvenil. Bueno, otro tema que bueno, también mencionó Fernando fue que este régimen laboral juvenil poco reduce significativamente lo que los economistas llamamos costos laborales no salariales, ¿no? Un poco acá explicando los conceptos, existen dos tipos de costos laborales: los salariales, que son las remuneraciones percibidas mes a mes por los trabajadores como contraprestación a su labor, y los costos laborales no salariales, ¿no? Que son todos aquellos beneficios laborales adicionales a la remuneración, como son la compensación por tiempo de servicios, que es un mecanismo de protección contra el desempleo, las gratificaciones, vacaciones, seguro de salud, asignación familiar, seguro de vida, seguro de trabajo de riesgo, y bueno, entre otros, ¿no? De acuerdo al régimen laboral general, estos costos no salariales representan un 54% adicional a la remuneración mensual de los trabajadores. Ya se crearon regímenes especiales como el de la micro y pequeña empresa, que han reducido estos costos significativamente al 29 y 5% respectivamente, ¿no? Incluso las modalidades formativas también reducen esos costos al 17%, y en el caso del trabajo del hogar, estos costos equivalen al 27% adicional al salario. Con este nuevo régimen laboral juvenil se establecen costos no salariales del orden del 14,4%, es decir, son costos más bajos que el régimen general, de la pequeña empresa, que las modalidades formativas laborales incluso, y que el régimen del trabajo del hogar, ¿no? Que es un régimen, digamos, creado para empleadores que no tienen fines de lucro, ¿no? Que son los jefes de hogar. Entonces, solo el régimen de la microempresa termina siendo más barato que el régimen laboral juvenil. Bueno, ya en los últimos años se han creado diversos regímenes laborales especiales, como el de la micro y pequeña empresa, que lo que buscan es reducir, digamos, beneficios laborales o costos laborales no salariales como un incentivo a la formalización laboral de las empresas, de menor tamaño sobre todo. Como les decía, el régimen de la pequeña empresa reduce esos costos del 54 al 29% respecto a la regulación general, y de la pequeña del 54 al 5%. A pesar de esta significativa reducción de costos no salariales establecida por estos regímenes laborales, solo se han formalizado el 8,4% de microempresas y el 6,7% de pequeñas empresas a nivel nacional. Es decir, el efecto en la formalización laboral de las MIPES, de estos regímenes especiales que disminuyen beneficios laborales, ha sido realmente escaso, ¿no? No ha habido un mayor efecto formalizador en el segmento de la micro y pequeña empresa, lo cual nos muestra que los principales incentivos para la formalización laboral no estarían vinculados a la reducción de beneficios laborales, sino a otro tipo de acciones por parte del Estado, como vamos a ver más adelante. Bueno, acá algunos números, ¿no? A nivel nacional existen, según fuente oficial, cerca de 870.000 microempresas. De este total, solo cerca de 74.000, o sea, el 8,4%, se formalizaron bajo el ámbito de la regulación laboral especial de la microempresa, es decir, un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Y hablo de formalizaciones estrictas, ojo, porque hay empresas que ya eran formales y que se han acreditado, digamos, en el registro de micro y pequeñas empresas, pero para contratar bajo un régimen laboral especial a sus nuevos trabajadores, ¿no? O sea, empresas que eran ya formales y que para los nuevos puestos de trabajo generados se han acogido a este régimen, ¿no? Pero en estricto, empresas que pasan de la informalidad a la formalidad, este efecto ha sido bastante reducido, no solo del orden del 8%. En el caso de los trabajadores se da una situación similar, ¿no? Existen cerca de 2.750.000 trabajadores en la microempresa, de los cuales solo 141.000, o sea el 5%, se ha formalizado bajo el ámbito del régimen especial de la microempresa.
Para la pequeña empresa se da una situación similar, ¿no? De tal forma que de las cerca de 56.000 pequeñas empresas en el país, entre formales e informales, solo se han formalizado con el régimen de la pequeña empresa menos del 7%, ¿no? Cerca de 4.000 pequeñas empresas, que representan a 61.000 trabajadores de un universo de poco más de 1,5 millones de trabajadores en pequeñas empresas, ¿no? Es decir, sobre el 4% de trabajadores de pequeñas empresas se ha beneficiado del régimen laboral especial de este segmento empresarial. Entonces, como vemos, hay un efecto exiguo en la formalización laboral como consecuencia del establecimiento de regímenes especiales que reducen beneficios laborales como el de la micro y pequeña empresa, ¿no? que es un esquema similar al que se ha seguido en el régimen laboral juvenil, ¿no? Como un incentivo a la formalización laboral. Ahora, es curioso el caso de la microempresa, ¿no? Donde, como hemos visto, los costos no salariales se han reducido drásticamente del 54 al 5%, y a pesar de ello, la tasa de informalidad laboral en este sector se ha mantenido en niveles cercanos al 90%. A pesar de que en los últimos 10-12 años se ha vivido un contexto de reducción significativa de la informalidad en términos generales, ¿no? Sobre todo en los estratos sujetos a la regulación laboral general, ¿no? De tal forma que del total de trabajadores formales en el país, en el sector privado, el 86% está registrado bajo el ámbito de la regulación laboral general, ¿no? Y solo el 14% restante bajo algún régimen especial, como el de la micro, pequeña empresa o el agrario. Bueno, en este gráfico se muestra más claramente lo que les comentaba. En la parte superior del gráfico, la línea azul nos muestra la evolución de la tasa de informalidad laboral en la microempresa en el periodo 2005-2013, donde, como vemos, se ha mantenido alrededor del 90%, no ha habido mayor reducción. A pesar de que a nivel general, como se ve en la línea color púrpura, color morado, la informalidad sí ha disminuido significativamente, pasando del 69 al 57% en los últimos 8 o 9 años, ¿no? O sea, una reducción de más de 11 puntos porcentuales. Ojo que acá debemos entender informalidad laboral como, tasa de informalidad laboral como el porcentaje de trabajadores asalariados, o sea, en relación de dependencia, no registrados en planilla, ¿no? Y por tanto sin acceso a beneficios laborales, que es el ámbito sobre el cual opera la regulación laboral. Para el caso del trabajador independiente no se puede hablar de informalidad laboral porque no hay ninguna regulación laboral que cumplir. Sí de informalidad tributaria, informalidad registral, licencia municipal, pero no laboral. Entonces, cuando hablemos de informalidad laboral, debemos centrarnos en el ámbito del segmento asalariado, ¿no? O relación de dependencia. Entonces, acá vemos que más bien en los estratos de mayor tamaño, como el de la gran empresa que está sujeta a la regulación general, es donde más reducción ha habido en la tasa de informalidad laboral. Entonces, la verdad que los regímenes especiales, como el de la MIPE, que reduce beneficios laborales, no han tenido un mayor efecto formalizador en dichos estratos empresariales. Ahora, y esto es así porque digamos, el principal factor que determina la generación de empleo formal es el crecimiento económico del país, ¿no? A mayor crecimiento económico, mayor generación de empleo formal. A menor crecimiento económico, menor generación de empleo formal. Y este gráfico es claro respecto a este planteamiento, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que en el periodo 99-2002, en el cual la economía peruana salía de una etapa de recesión, el empleo formal, en vez de crecer, caía, ¿no? Con tasas que incluso alcanzaron el 6%. Sin embargo, a partir del 2003, cuando la economía peruana comienza a recuperarse, el empleo formal comienza a crecer significativamente, ¿no? En la línea del crecimiento económico del país. Hay un bache en el 2009, producto de la crisis internacional financiera de ese año, y después, a partir del 2010, se retoma el crecimiento del empleo formal, aunque con una ligera desaceleración en los últimos años, consecuencia pues de la desaceleración de la economía nacional dado el adverso contexto económico internacional, sobre todo. Entonces, acá lo que nos debe quedar claro es que el principal factor determinante de la generación de empleo formal es el crecimiento económico del país, ¿no? Y mientras ese crecimiento sea más intensivo en actividades productivas, de mayor calidad va a ser ese empleo formal, mejor dicho, va a ser de mayor calidad, ¿no? Y va a permitir acceder a mejores remuneraciones. Otro factor a tomar en cuenta es que, bueno, se plantea pues, que este régimen va a incentivar la formalización de las microempresas, o sea, me refiero al régimen laboral juvenil, lo cual no es del todo correcto, ¿no? Porque el régimen laboral juvenil, como les decía, establece costos no salariales del orden del 14,4%, y el de la microempresa determina costos del orden del 5%. Entonces,
es un poco complicado que las microempresas que no se formalizaron con costos del 5% lo hagan con un régimen que tiene costos más elevados, ¿no? Entonces, la verdad que considero que difícilmente se acelera el ritmo de formalizaciones para este sector, ¿no? Para el sector de la microempresa. No creo que haya un mayor efecto formalizador, dado el antecedente del régimen de la microempresa que ya les he comentado. Bueno, otro factor a tomar en cuenta es que, bueno, de alguna manera este régimen juvenil implica una reducción del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? ¿Y cómo así? Bueno, hay que tomar en cuenta, como les decía, que la canasta básica familiar, la canasta básica de consumo familiar del país a nivel nacional, en promedio bordea los 1.500 soles, ¿no? Entonces, actualmente un trabajador sujeto a la regulación laboral general, ¿no? Con beneficios laborales completos, que gana la remuneración mínima 750 soles, incluyendo beneficios laborales como gratificaciones, ETS, seguro de salud, asignación familiar, seguro de vida, entre otros, tendría un ingreso laboral global equivalente a 1.155 soles mensuales, ¿no? Es decir, equivalente al 81% de la canasta básica familiar. Con el nuevo régimen laboral juvenil, este ingreso laboral global se reduce a 858 soles mensuales, es decir, al 60% de la canasta básica familiar. Entonces esto implica que en la práctica este régimen implica una clara disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? con ingresos similares. Entonces hay un claro repercusión pues, en la capacidad de consumo de los trabajadores jóvenes. Ahora, si consideramos el descuento que se hace a los trabajadores del 13% para efectos de financiar la seguridad social en pensiones, ¿no? La AFP o la ONP, entonces el ingreso laboral tiene una reducción del orden del 70 al 52% de la canasta básica familiar, ¿no? Entonces el poder adquisitivo de los jóvenes realmente se ve más afectado todavía, ¿no? Tomando en cuenta este descuento. Y bueno, ¿qué alternativas hay al régimen laboral juvenil, ¿no? Yo creo que el Estado debería buscar fortalecer el capital humano del país, básicamente a través de una reforma, bueno, de largo plazo, ¿no? De largo aliento, que mejore significativamente los estándares de calidad y pertinencia de la educación básica y superior, tanto pública como privada, como planteaba Fernando Villarán. Y además también en el corto plazo se debería buscar repotenciar los programas de capacitación laboral enfocados en los jóvenes, ¿no? Como es el caso de Jóvenes a la Obra a cargo del Ministerio de Trabajo. Este es una muy buena iniciativa que ha dado resultados, pero que sin embargo opera a una escala no muy grande, ¿no? Entonces lo que se debe hacer es darle mayores recursos para incrementar su cobertura, potenciar el programa y que aumente el porcentaje de inserciones laborales de los beneficiarios de capacitación laboral de este programa, ¿no? Entonces yo creo que una medida importante es inyectarle mayores recursos a la capacitación laboral de los jóvenes. Otras medidas tienen que ver con mejorar la regulación de las modalidades formativas laborales. Por ejemplo, se podrían eliminar ciertos requisitos formales para facilitar la utilización de las diversas modalidades formativas que existen en la actualidad. Se podrían agregar dos factores positivos que yo recojo de la ley actual, juvenil, ¿no? Uno de ellos está vinculado a los incentivos tributarios que permiten fomentar la inversión en capacitación laboral de los jóvenes por parte de las empresas. Y el otro tiene que ver con los esquemas de subsidio temporal de la seguridad social en salud, ¿no? De salud, que también me parece una medida adecuada planteada por la regulación vigente. Lo que yo sí haría es focalizar ese subsidio solo en la microempresa, ¿no? No incluiría la pequeña empresa porque por sus dimensiones creo que no lo requiere. Bueno, y un poco como planteaba también Fernando, a lo que deberíamos apuntar en realidad más que a regímenes laborales especiales, más que a la creación de regímenes laborales especiales, es a desarrollar políticas de promoción empresarial que apunten al fomento de la inversión en capital, innovaciones, capacitación de los trabajadores, mejora de la organización del trabajo, en fin, entre otros, que conlleven a un incremento de la productividad del trabajo y de las empresas y pues al crecimiento económico a largo plazo y a mejores niveles de remuneraciones y de empleo de calidad. ¿Cómo hacer esto? O sea, el kit del asunto acá tiene que ver con mejorar el escaso nivel de productividad que registra la mayoría de empresas en el país, que tienen que ver con un mayor rol promotor del Estado en un conjunto de mecanismos vinculados pues, a facilitar el acceso al financiamiento, capacitación, asistencia técnica, nuevos mercados, compras estatales, innovaciones y también a la simplificación administrativa y, por qué no, pensar en mecanismos tributarios promocionales
para los segmentos empresariales de menor tamaño, ¿no? Y bueno, si continuamos en esta línea de reducir beneficios laborales, lo que va a pasar es que, bueno, va a seguir empeorando la inequidad en la distribución del ingreso del país, como se observa en ese gráfico, ¿no? En el periodo 91-2012, las utilidades empresariales pasaron de participar del 53% del PBI al 63%, es decir, incrementaron su participación en 10 puntos porcentuales, mientras que las remuneraciones, por el contrario, disminuyeron su participación, ¿no? En alrededor de 9 puntos porcentuales, pasando de absorber el 30% del PBI a solo cerca del 22% en un lapso de 20 años, ¿no? Entonces, a pesar del crecimiento económico del país, la verdad es que no ha habido una mejora importante en la equidad en la distribución del ingreso entre capital y trabajo, ¿no? Y utilidades y remuneraciones. Y finalmente, poco atendiendo a estos rankings de competitividad internacional, podemos observar que de acuerdo al ranking del Foro Económico Mundial 2013-2014, a pesar de lo que se dice no erradamente, el Perú se ubica en el puesto 48 de 148 países en el ranking del pilar denominado eficiencia del mercado laboral, ¿no? Es decir, estamos en el segundo quintil superior en cuanto a eficiencia del mercado laboral, de la regulación laboral. O sea, si hacemos un ranking a nivel de Latinoamérica, solo Chile nos supera en cuanto a eficiencia de la regulación laboral, de acuerdo a este ranking internacional. Incluso acá estamos mejor posicionados que en el ranking de competitividad global, donde ocupamos el puesto 61 de un total de 148 países. En este caso, a nivel de Latinoamérica nos superan Chile, Panamá, Costa Rica, México y Brasil, ¿no? Entonces, el componente eficiencia del mercado de trabajo, ¿no?, que tiene que ver con la calidad de la regulación laboral, es el cuarto rubro donde mejor se ubica el Perú, de un total de 12 rubros que miden la competitividad global a nivel internacional. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias al doctor Fernando Cuadros, gracias a los tres expositores porque se han sometido a las reglas de juego, han respetado los tiempos, bueno, sobre todo nos han brindado información de primera fuente y gran profundidad que nos permite ilustrar la situación. Yo llamo la atención sobre este último dato que nos ha proporcionado. En los últimos 20 años los ingresos de los empresarios han subido del 52 al 63% y de los trabajadores han descendido del 30 al 21%, que es en relación al Producto Bruto Interno, a la producción de riqueza del país, o sea, cómo se distribuye. O sea, las señales de inclusión no son precisamente positivas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a dar paso a los panelistas que van a hacer una apreciación de las intervenciones que hemos escuchado. Vamos a ceder el uso de la palabra en primer lugar al profesor Arturo Talledo, a quien se le asigna según el programa 10 minutos para su comentario. Doctor Talledo, adelante. La audiencia se preguntará qué hace un físico experimental ahí discutiendo con tres eminentes economistas. La verdad es que lo que a mí me impresiona es este fenómeno social. Por un lado, como dice Fernando Villarán, me pregunto yo, y él me ha dado la respuesta: ¿es necesario un nuevo régimen laboral para jóvenes? Él ha dicho que no. Y lo que más me intriga a mí es el enorme rechazo que ha recibido la ley, ¿no? Es un fenómeno social importante y no se veía hace tiempo. Creo que hay una carpeta que se llama Económica Data. No, hace tiempo no tenían tantas movilizaciones, creo, desde la época que cayó Fujimori. Entonces, no sé, los sociólogos tendrán que explicar eso, pero yo quiero
comenzar con algunas pistas. Y tengo un par de cuadros para comenzar. A ver. Quiero ver un cuadro, solamente voy a mostrar dos cuadros. Yo creo que ese cuadro es importante. Recaudación de la SUNAT en el año 2014. Aproximadamente 90.000 millones de soles han sido recaudados por la SUNAT solo en el rubro de minería. Y 5.700 millones, 5,7 mil millones en el rubro de todo el resto, toda la otra actividad económica que hay en el Perú, de la que estamos discutiendo acá y que han desmenuzado en cifras nuestros ponentes. Yo creo que esa es parte del problema. ¿Por qué? Porque la minería, ahí dice, eso es lo que ha pagado en impuestos la minería. Para pagar en impuestos esa cantidad de 90.000 millones de soles, significa que la minería ha recibido unos 300.000 millones de soles. Esto es el 30% del total que recibe la minería, ¿cierto? 900.000 millones de soles. ¿Y saben cuánto es la población económicamente activa del país? 16 millones de peruanos somos la población económicamente activa. ¿Y sabes cuántos empleados, a cuántas de esas personas ocupan la minería? Aproximadamente 200.000. O sea, aproximadamente el 1%. ¿No? El 1%, digamos, produce el 94% de nuestro PBI. ¿Cierto? Ese es el gran problema que tiene el Perú. Vivimos de la minería. Entonces, cuando vemos otras cifras un poco más engañosas, si vemos el PBI, por ejemplo, acá tengo PBI por sectores, perdón. Pero, ¿qué pasó? Se fue todo, ¿no? Si vemos PBI por sectores, hay sector primario, que es el sector recolector, digamos, de materias primas, sector secundario, que es el transformación, y sector servicios. Ahí no se nota mucho, ¿no? Perdón, por sectores. PBI por sectores, PBI por sectores, año 1900, por ejemplo, pongamos 2004, cuando 2004, 180.000 millones más o menos, perdón, 1994, 182.000 millones es el PBI total, y si lo vemos por actividad económica, primaria, secundaria, terciaria, 34, 39, 107. Y si pasamos acá a 2013, el PBI ha crecido un montón. Estamos creciendo. 450, 382, hemos crecido a 456. Recursos naturales, 81. Transformación, 100, 274. ¿No? Es difícil, para mí que soy físico, es un poco difícil la economía, ¿no? Por acá me dicen, los recursos naturales son ¿cuánto? El 30% de toda la actividad económica, ¿no? Acá hay una buena cantidad que se recibe, pero cuando vamos al último cuadro que ha generado la SUNAT, la cosa es diferente. Entonces los economistas se lo explican esto, ¿no? Lo que yo entiendo es que la economía, el motor de la economía es lógicamente la minería, ¿no? Con el dinero que entra por minería, nos paga a todos los empleados públicos. Los empleados públicos, nos compramos un departamento, damos abajo a la construcción, al sector construcción, ponemos un cable en la casa, un servicio de cable, damos trabajo a esta gente de acá, de servicios, y todo eso suma parte de ahí. Pero el motor de la economía es la minería, ¿cierto? Somos un país extractor. Entonces, el grueso, el 94% de la población económicamente activa,
produce solamente el 6% de recursos. Yo creo que estos son los gráficos que quería mencionar. Aparte, quería mencionar dos cosas más en la computadora. Lo voy a mencionar acá más. Creo que eso no. Hay algunos datos que tengo. Es que esta ley no está siendo solamente, digamos, rechazada. No es un dato que creo que la mayoría no sabe. Está siendo rechazada por los pulpines, por los jóvenes. También está siendo rechazada desde el otro sector, desde el sector neoliberal. Hoy día en El Comercio hay un artículo de el exministro de Economía, Luis Carranza, se llama algo así como 3 mitos, y dice que no se debe regular el mercado laboral. Y eso supongo que lo dice porque en el artículo 7 y 8 de la ley, en el artículo 7 y 8 de la ley que estamos comentando, dice que los contratos son por un año. Los contratos son por un año, y si el empleador se arrepiente, tiene que pagar 20 salarios por cada mes que falta para cumplir ese año. Entonces, eso no le gusta al doctor Luis Carranza. Entonces, aparte de todas las marchas que se han generado de rechazo, también hay rechazo del otro sector. Entonces, la conclusión que yo saco, y que en parte lo he dicho aquí todos, bueno, algunos, ¿por qué es rechazada la ley de politización de parte de los jóvenes? ¿Por qué? Porque hay una ley más fundamental de la economía, que es la ley de oferta y demanda, ¿no? No sé si están de acuerdo todos los economistas. La ley de oferta y demanda es tan natural como la ley de Gauss o la ley de gravedad en física. Los precios, o sea, las condiciones de intercambio económico se dan por ley de oferta y demanda. Y la respuesta entonces que han dado los jóvenes ahorita de rechazar esta ley, yo no entiendo cómo es. Es verdad que tenemos un 48% de su empleo, algunos dicen menos, de su empleo, o sea, no hay oferta de empleo, pero tampoco hay demanda de empleo, tampoco hay mucha demanda. O sea, en el sentido de que si queremos fijar el precio de la mano de obra, a nosotros los jóvenes, eso lo interpreto yo, no nos conviene pagar el precio de nuestra CTS o de nuestros 15 días de vacaciones, ¿no? O sea, el problema es, con esto, la conclusión que se saca es, efectivamente, la conclusión que yo saco al menos, y que creo que Fernando Guiadán también está de acuerdo con esto, es que no necesitamos una ley de flexibilización laboral, ¿no? Si el problema es desarrollo, ¿no? Acá se han dado 2 ejemplos de países desarrollados. El señor viceministro nos habló del modelo de Corea, Fernando nos ha hablado del modelo de Alemania. Son 2 modelos diferentes. Alemania es un país industrializado clásico, ¿no? Y Corea es un país de industrialización tardía, ¿no? Comenzó recién a industrializarse en 1960. Son 2 modelos diferentes. El modelo de Alemania se ha hecho con las reglas naturales de la economía, de oferta y demanda, mientras que
El modelo de Corea se ha hecho con fuerte intervención de los gobiernos, ¿cierto? Hay una fuerte intervención de los gobiernos, o sea, no con la ley del mercado. Yo creo que si vamos a seguir a uno de ellos, nosotros también estaríamos dentro de una industrialización tardía, ¿no? Porque naturalmente no somos un país industrializado. Pero tiene que intervenir el Estado. Tiene que intervenir el Estado, pero no con leyes de ese tipo que son casi, digamos, que no solucionan nada, tampoco hacen daño. Hay una respuesta, yo creo, exagerada de la juventud también, pero hay cosas que hacer, ¿no? Y yo creo que la cosa que hacer es en educación. Fernando ha defendido la formación de empresas con recién egresados de universidades. No, eso es una parte del problema, creo que eso está bien, pero aparte de eso yo iría más allá, ¿no? Crear una gran élite de profesionales con posgrado, ¿por qué no decirlo? No con maestrías, doctorados, que sean el motor del desarrollo industrial, ¿no? Hace unas semanas, con bombos y platillos en la prensa, salió la presidenta de Concitec diciéndonos que el gobierno está subvencionando a 18 profesionales peruanos para que vayan a hacer doctorados al extranjero, ¿no? Chile saca 1000 jóvenes para que vayan a hacer doctorados al extranjero por año. Hay una gran diferencia. Yo creo que hay modelos, entonces. ¿Me están pidiendo el tiempo? Gracias. Bueno, ahora corresponde el turno ceder la palabra a un distinguido egresado de la facultad que desde Estados Unidos nos va a hacer llegar su punto de vista respecto a esta ley, y como el Centro de Estudiantes se ha preocupado porque estén puntos de vista plurales, vamos con gran satisfacción ceder la palabra a Gerard Salazar, egresado de la Facultad de Ciencias, que sigue estudios principalmente en Estados Unidos y desde donde nos va a hacer llegar su mensaje. Le cedemos 10 minutos a Gerard Salazar para su comentario. Él estaba atento a las exposiciones, sí. Al inicio hicimos mención que Gerard Salazar es un distinguido egresado no solo porque ha culminado exitosamente su carrera, sino porque antes de ingresar a la UNI cursó estudios de comunicación en la Universidad de Lima y terminó también de manera brillante su carrera de comunicador. Así que tiene una formación muy completa y sobre todo está siempre atento a las iniciativas de la universidad. Sí. Sí. Adelante, Gerard. Bueno, mientras nos comunicamos con Gerard. ¿Qué tal? Buenas Sí, tardes. adelante, Gerard. No sé si me están escuchando bien. Perfectamente. Yo los escucho. Ya, me imagino que tenemos unos 2 segundos de lag entre ambos auditorios.
Así que si en algún momento mejor córtenme nomás, no hay problema. Mandé un PDF, espero que lo estén proyectando en este momento, y mientras seguramente están abriendo el PDF, lo que quiero es saludarlos y agradecerles por permitirme dirigirme a ustedes, dirigirme a los panelistas y a los invitados. Una cosa pequeña. En el afiche colocaron que soy físico y comunicador. Quiero decir que soy aprendiz de ambas cosas. Y bajo ese contexto es el que he hecho mi exposición, porque estoy seguro que muchos de los que están presentes comparten muchas de las preguntas y muchas de las dudas que en el camino voy a tratar de explicar. Si por favor podrían pasar al siguiente slides. Mientras recuperamos la comunicación, yo quiero aprovechar la presencia del viceministro de Trabajo, el doctor Daniel Maurate, para que tome nota de la propuesta que ha hecho Fernando Villarán de crear el Centro de Desarrollo Empresarial. La UNI se sentiría muy honrada de ser la institución piloto para este Centro de Desarrollo Empresarial. Y justo ahora que va a entrar en debate esta ley, es pertinente hacer la propuesta y concretarla. Imaginemos un centro de desarrollo empresarial donde tendrían gran participación activa los mismos estudiantes, los tesistas, los egresados, ¿no? Los estudiantes que están terminando su carrera, podrían ser, y así la universidad pasaría a ser consultora de microempresas, etcétera, y con rentabilidad para todos, para los estudiantes, los egresados, los profesores, la institución misma y sobre todo para el país. Así que yo creo que la primera conclusión que sacamos de este foro es de que se pueden extraer, ¿no es cierto?, medidas concretas. Hay que pedirle asesoría a la embajada norteamericana, porque trae una misión de Small Business Opportunity y propone, digo, en cientos de universidades en Estados Unidos propone algo. Parte de su marketing y propaganda. Aló. Listo, continuaré. Espero que esta vez no se corte. Yo voy a tratar de ser bien breve porque seguramente vamos a tener algunos cortes de la señal. Creo que una de las razones por las que este debate ha saltado mucho y ha calado mucho en la juventud es porque se está hablando del futuro, de nuestro futuro, que es un tema con el que vivimos siempre, con el que siempre está presente en los jóvenes, y por lo tanto es bien difícil y elegimos a partir de esa información que nos están informando sobre el tema en particular, que es la ley Yo creo que la técnica está en contra de democracia. Si pagas la tarifa de las telefónicas, te puedes... Solicitud del viceministro, que está premiado por el tiempo. Vamos a continuar entonces con el programa. Y entonces vamos a ceder el turno que corresponde para la réplica, y para hacerlo más democrático vamos a invertir el orden, ¿sí?
porque se fijó un orden al inicio, entonces en la réplica invertimos ese orden. Y cedemos la palabra al doctor Fernando Cuadros, ¿sí? Para la réplica en los 5 minutos finales. Sí, a las exposiciones que se han hecho, los comentarios que se han hecho. Aunque, ¿sí? ¿Le parece sí? Claro, sí. Sí, ¿no? Sí. Creo que mejor si hay preguntas de la pública. Claro, claro. Sí, ¿está en contacto? Ya. Bueno. Ahora sugieren un resumen de disposición de 5 minutos cada uno, y porque todavía no recepcionaron la pregunta. Sí. Bueno, un poco sintetizando lo ya dicho, ¿no? Un poco coincido con el viceministro de Empleo en la necesidad, pues, de desarrollar un conjunto de acciones, ¿no? que permitan facilitar, promover la inserción laboral de un grupo de la población como los jóvenes, que es un grupo de difícil inserción en puestos de trabajo formales, ¿no? Y en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Sin embargo, creo que el énfasis se debería dar más que en la creación de regímenes laborales especiales con un incentivo a la formalización o el acceso al empleo, el desarrollo de un conjunto de políticas que permitan que las empresas mejoren su productividad y la de sus trabajadores, ¿no? Que están vinculadas, pues, a que el Estado promueve el acceso a la capacitación laboral de los jóvenes, al financiamiento para las empresas, a la asistencia técnica, acceso a nuevos mercados, a nuevas tecnologías, en fin, a un conjunto de factores que permitan que las empresas mejoren su productividad, aumenten su demanda de trabajo y, por ende, también la demanda de trabajadores jóvenes, ¿no? Lo cual obviamente debe ir acompañado de un fortalecimiento de la mano de obra juvenil, ¿no? Que tiene que ver, pues, con una mejora de la calidad de la educación básica, la educación escolar, la educación superior, tanto pública como privada, y además, ya más en el corto plazo, con el fortalecimiento de todos aquellos programas, pues, que buscan mejorar la capacitación laboral de los jóvenes y fortalecer su inserción laboral, ¿no? Facilitar su inserción laboral, ya sea en puestos de trabajo formales como asalariados o en el desarrollo de emprendimientos, pues, productivos, ¿no? Y eso creo que es una labor importante. Y bueno, como alternativa al régimen juvenil, o sea, yo creo que podríamos fortalecer la ley de modalidades formativas laborales, ¿no? Facilitando el uso de las diversas modalidades que existen, y además recoger dos aspectos que sí me parecen muy importantes de la norma de empleo juvenil, ¿no? Que son el subsidio para el acceso a la seguridad social en salud para las microempresas, y bueno, el incentivo o la deducción tributaria como un incentivo para una mayor inversión en capacitación laboral de los jóvenes, ¿no? Y yo creo que esos son factores claves sobre los que debería desarrollarse la política pública, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Gracias. Bien, que ya está Gerald listo, esperemos que esta vez no haya interrupciones. Entonces, Gerald, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Adelante, Voy Gerald. directamente a la pregunta. Sí, adelante, Gerald. Diferencia de que, uno, que el público que seguramente nos escucha es universitario de la uni y que de acá a unos 5 años ingresará al sistema, al mercado laboral con un aterrizaje forzoso suave. Eso seguramente habrá de ambos lados, pero que de acá a unos 5 y unos 10 años vamos a estar metidos en el mercado laboral con todo el juego. Y el debate de la ley no nos está diciendo para el público de la uni qué es lo que propone. O sea, sí, la ley se está refiriendo a un sector de jóvenes que en principio están entrando a su primer trabajo, pero la pregunta que voy a plantearles es, en sumo, esta ley, que es una ley, un paso hacia parte de todo un modelo que ustedes están a favor
o en contra, y considerando Cedemos la palabra a don Fernando Villarán, ¿sí? Adelante, Fernando. Listo, voy a terminar la pregunta rapidito antes que se corte. En un contexto de cambio de la matriz industrial del Perú, de acá a unos 10 años, en un contexto de inversión en ciencia y tecnología, que implica también ingeniería, en un contexto de promoción de nuevas empresas y con becas y adquisiciones y también cursos online para las nuevas profesiones de cada unos 5 o 10 años, que son las profesiones que nosotros vamos a ¿qué es lo que ustedes proponen desde su punto de vista para el público de la UNI, para los jóvenes de la UNI? ¿Por qué modelo de desarrollo a futuro es el que ustedes están proponiendo y que les hace estar a favor o en contra de esta ley? Esa sería la pregunta que tengo. Bueno, al menos dejó planteada una pregunta. Está bien, hay que aprovechar el poco tiempo que tuvo. La ventana de oportunidad la aprovechó, lanzó su pregunta y hay que responderla, por supuesto. Pero voy a dejarla para el final. Primero, quisiera retomar, digamos, la conversación con el viceministro sobre los nuevos motores de la economía peruana. O sea, esto es una tarea urgente, fundamental. O sea, ya no podemos estar, de hecho, estamos en medio de una crisis por no haber actuado antes para reemplazar los motores tradicionales por nuevos motores. En realidad quizá la palabra no sea reemplazar, sino complementar, porque obviamente nosotros vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo los minerales, como Australia o como Canadá, ¿no es cierto?, que son países exportadores también de materia prima, pero sí se han industrializado. Entonces, esos nuevos motores son fundamentales. De hecho, el plan de diversificación productiva habla de impulsar, digamos, el sector industrial, impulsar exportaciones con mayor valor agregado, promover los clústeres de pequeñas empresas que ya existen, hacer un diagnóstico, ver cuáles son los que tienen mayor potencial y ayudarlos, apoyarlos, inversiones en ciencia y tecnología junto con el CONCITEC para que haya, digamos, mayores patentes, mayores innovaciones y un poco el vínculo entre universidades y empresas, y todo este tema del desarrollo de nuevas empresas, la creación de nuevas empresas, que se le llama entrepreneurship en inglés, ¿no?, emprendedorismo en castellano o empresarialidad, los startups y una serie de otros proyectos están en el plan, y ese plan tiene por lo menos un año. La gran pregunta es ¿por qué no se aplica? O sea, ya está puesto, está escrito. Objetivo, crear empleo de calidad. Eso es lo que quieren los jóvenes. No que le den una ley pulpín, sino un empleo que puedan tener una remuneración mayor, por lo menos lo que se está movilizando, que son universitarios, ¿no es cierto? Lo que está orientado a la ley pulpín no están organizados, pues piña, o sea, no, digamos, ellos también quisieran, de repente, si tienen la oportunidad de entrar a una digamos, universidad o instituto tecnológico, mejorar su nivel de calificación y tener un empleo también mejor remunerado. Pero para tener empleo mejor remunerado tenemos que tener un aparato productivo más grande, ¿no es cierto?, y más diversificado, no hay otra, no nos podemos escapar de eso. Y ese es mi primer punto. Segundo punto, retomo la discusión que ha planteado el profesor Talledo sobre si el modelo alemán o el modelo coreano. En realidad, creo que, digamos, yo he planteado el alemán porque efectivamente es uno de los países que
se industrializaron primero, después de Inglaterra, o sea, una antigua industrialización, pero ha mantenido ese perfil industrial, a diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos se ha desindustrializado, se ha achicado el Estado. O sea, Alemania no ha aplicado las políticas neoliberales de los 80s, no han tenido un Ronald Reagan o una Margaret Thatcher. Y eso los ha salvado. Por eso es que ha sido la potencia económica. ¿Por qué? En Europa habían 3 países más o menos parejos: Inglaterra, Alemania y Francia, ¿sí o no? Después de la crisis financiera del 2008-2009, de los 3, ¿quién ha quedado? Alemania, de lejos, ¿no es cierto? O sea, le da duro y chico partido a los otros 2. ¿Por qué? En el caso de Inglaterra, porque asumió la política de Margaret Thatcher, se desindustrializó, se volvió financiero, digamos, y de servicios, y el caso de Francia, es verdad que se rigidizó, incluyendo la rigidez del mercado laboral. Por eso hoy día, Francia, ¿qué está haciendo? Está copiándose todo el modelo alemán. Holanda está haciendo eso exactamente. Sus asesores no son los gringos, son los alemanes. Lo están criticando Holanda, pero yo creo que eso va a ser bueno para Europa. Tener no solamente un motor de crecimiento que es Alemania, sino 2 con Francia, pero tienen que hacer reformas. Ok, entonces, por eso que yo digo el modelo alemán, porque ha mantenido la industrialización, ha mantenido la vocación exportadora, es uno de los países que más exporta, es experto en todo lo que es maquinaria y equipo. Cuando uno se compra una fábrica de cemento, ¿dónde compra la maquinaria? O textil, o lo que sea, o de plásticos. Los alemanes, pues, son lo que hacen. Los robots, ¿quiénes hacen? Ellos lo hacen. O sea, para hacer una industria, le compran la maquinaria a los alemanes. Se han especializado. Entonces, China quiere industrializarse, ¿a quién le va a comprar la maquinaria? Entonces se hace indispensable y sus exportaciones no van a bajar porque todo el mundo quiere industrializarse, todos los países en desarrollo. Y el otro factor por el cual yo pongo el modelo alemán es todo el tema social, porque ellos tienen una política de distribución del ingreso, de fortalecimiento de una clase media, justamente a través de sus políticas pymes. Inicialmente, Corea no vio ese factor. Ellos más bien, digamos, apostaron a las grandes empresas, ¿no? Samsung, Hyundai y todo. Hoy día sí están haciendo eso. No tanto por el ejemplo alemán, sino por el ejemplo de Taiwán. Taiwán es un país tan industrializado como Corea, pero tiene una mucho mejor distribución del ingreso porque Taiwán apostó por las pymes. Y hoy día Corea está apostando por las pymes porque ellos se dan de cuenta que hay un problema de distribución del ingreso. Pero además, otro factor muy importante que es el factor institucional. Alemania tiene sindicatos. En Corea los sindicatos no son bien vistos, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces hay una participación, es una sociedad más democrática. Por eso que yo, el temor que tengo es, bueno, decimos modelo coreano, bueno, se viene pues un dictador, se queda 20 años acá, ¿no es cierto? Nos desarrolla, nos industrializa, pero el costo puede ser alto, no se va a perder las libertades, ¿no? Por eso el modelo alemán es mucho más, digamos, democrático. Y esa parte tenemos que acostumbrarnos, porque le damos poder a los sindicatos, perfecto, eso es lo que dice la OIT, pero a ver cuáles son esos sindicatos alemanes. ¿Tenemos sindicatos alemanes? ¿Mario Guamán es alemán? ¿O tiene esa mentalidad de diálogo, de que no puede tirarse contra la empresa? O sea, si ellos se mandan una huelga y hacen quebrar a la empresa, triunfo laboral, no, pierden los dos, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio de mentalidad va a venir alguna vez al Perú, ojalá, ojalá. Finalmente, para responder a la pregunta de nuestro amigo Gerard, que desgraciadamente no ha podido hablar mucho, pero sí la lanzó y dijo, bueno, ¿qué modelo de desarrollo están planteando? Claramente el modelo de desarrollo que se ha aplicado desde hace 25 años en el Perú ya se agotó, ya tenemos que pasar a otro. No le gusta que se hable eso, no, el modelo es sagrado. No, o sea, ya se agotó, ya el crecimiento económico ya se está deteniendo
porque haya sido muy dependiente de las materias primas, muy dependiente del mercado internacional, no ha desarrollado nuevos sectores, no ha diversificado la producción. Nuestra misma oferta exportadora tiene que haber sido mucho más variada, con eso nos podemos defender, digamos, mucho mejor. Entonces hay que cambiar el modelo, y en ese sentido tiene que ser un modelo con mayor valor agregado, con un sector pyme poderoso, nuevamente la clase media, y ahí no estoy pues inventando la pólvora, me estoy copiando del modelo alemán, si quieren. O sea, para mí sería una mezcla del modelo alemán con modelo brasileño, que tiene un Estado promotor con muchas políticas sociales. Brasil hace 10, 15 años era el país más desigual del mundo, y ahora ha avanzado a pasos gigantescos en la igualdad, porque ha tenido un presidente que ha sabido hacer políticas redistributivas. El salario mínimo en Brasil es mucho más alto que en el Perú, hay sindicatos, pero al mismo tiempo no se peleó con el sector empresarial. Odebrecht goza de muy buena salud, ¿no es cierto? Es una empresa súper grande, súper poderosa, se llevó bien con Odebrecht, entonces es un sindicalista que benefició a ambos sectores, al sector empresarial y a los trabajadores. Entonces ese es un modelo, ese es el modelo que tenemos que pasar acá, y no decir no se toca el modelo. Eso es una posición absurda, conservadora. Desgraciadamente muchos políticos están entrando en eso, es mantener el status quo. No vamos a ningún lado, hay que cambiarlo, y por eso yo saludo la movilización de los jóvenes, porque han entrado por la ley Pulpín, pero yo estoy seguro que van a ir, y de hecho ya lo están haciendo, otros temas de agenda, como el propio modelo económico que hay que cambiar. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Cedemos la palabra al viceministro doctor Daniel Maurate. Sí, muy bien, yo voy a pedir un poquito de tolerancia, porque como ha sido el debate 4 contra 1. Entonces necesitamos un poquito más de tiempo para poder. Pero la verdad es que, sin embargo, ha sido un debate exquisito. Creo que este es uno de todos los debates que he ido, este es el debate más exquisito, más bonito. Y eso me da mucho gusto, y bien por los estudiantes que están aquí, que están disfrutando de un debate alturado con personas que conocen definitivamente muchísimo del tema, y eso es muy bueno. Yo voy a dividir en 3 partes mi intervención, porque es la intervención final. Primero voy a intentar responder algunos cuestionamientos, ver luego qué es lo que estamos haciendo, y ver luego en lo que coincidimos también todos, ¿no? Han señalado que el empleo adecuado anda por el 63%, y que eso está muy bien. En consecuencia, la propuesta es no hacer nada, y la verdad es que aquí hay un pequeño detalle que hay que aclarar. El empleo adecuado es diferente a la desadecuación ocupacional. O sea, si bien es muy fácil, o sea, todos ustedes saben muy bien, mientras crecemos en el PBI, se cae el desempleo, se cae pobreza, se cae extrema pobreza. Y han visto los cuadros, que muy bien lo ha presentado, creo que Fernando, cuadros, en el sentido de que cuando se cae el PBI, también se cae, también vienen problemas en el empleo, vienen problemas en la pobreza y todo lo demás. Entonces un poco estamos condicionados al crecimiento del PBI, ¿no? Mientras estemos creciendo no va a haber ningún problema, porque la demanda laboral se va a ampliar, entonces va a haber más empleo, ¿no? Pero el hecho de que haya más empleo no significa que el empleo esté bueno. Yo ya lo he explicado, como todos hemos coincidido aquí, el desempleo de los jóvenes de 18 a 24 es 9.2%, pero el empleo, que es 80.8%, eso está básicamente concentrado en el empleo negro, o sea, en el empleo sin contrato, en el empleo sin seguro y sin beneficios. Eso es la realidad. Y si así hacemos una encuesta, para no irnos más a cifras complicadas,
de todos los estudiantes que están aquí, estoy seguro que la mayoría está trabajando seguramente en algo, dicta clases, hace algo, pero estoy seguro que no todos están en planilla, la minoría está en planilla. Y la mayoría está aquí en el empleo negro, no tienen seguro social.